Permitidme presentaros a David Alemany. Es anglo-germanista y 2 veces ganador del Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico por su estudio universitario cursado en la Universidad de Sevilla y en la de Colonia, Köln, en Alemania. Realizó sus estudios de posgrado en Filosofía y Estudios Judíos en la Universidad de Cornell, en Nueva York, y es doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Bolonia, en Italia. En el periodo pre- y postdoctoral llevó a cabo estancias de investigación en Israel, como la Yad Vashem o Shalem College. Actualmente, Alemany es profesor ayudante doctor en el Departamento de Filología Alemana de la Universidad de Sevilla, y su línea de investigación son la literatura y el pensamiento germano-judío, la filosofía y psicología de la religión y la hermenéutica del yo. Las publicaciones más recientes, de hecho, de esta misma semana, son Nach einem anderen stehen wollen, Franz Kafka y la búsqueda del yo judío, y también una próxima, Eine transdeutsche Jüdischkeit, die Selbsterzählung von Deborah Feldman. Entre otras grandes obras en su historial, tenemos que destacar que montó el primer curso de introducción a la literatura, la lengua de la cultura yiddish jamás llevado en toda la península ibérica. Os dejo con él y su ponencia. Ok, muchas gracias, Sergio, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Efectivamente, voy a hablar del yiddish o judeo-alemán y me gustaría comenzar explicando un poco cómo surge esta idea de montar un curso de yiddish en la Universidad de Sevilla. Hace ya varios años, en torno al 2021, empezaron a hacerse muy populares unas series de Netflix que pivotaban en torno al mundo jasídico. El movimiento jasídico es una rama ortodoxa del judaísmo que se originó en Ucrania a mediados del siglo XVIII, fundada por un rabino muy conocido, el Baal Shem Tov, y que, bueno, que como rama muy ortodoxa se suelen llamar ultraortodoxos, aunque yo no uso este vocablo en mis clases, no tiendo a usarlo porque parte del telos de este curso es un poco humanizar a comunidades que tienden a ser bastante discriminadas, ¿no? Entonces tiendo a hablar simplemente del mundo jasídico o jaredí, que es un término más genérico. Y bueno, pues estas series pivotaban en torno a las comunidades jasídicas y mis estudiantes me paraban y me decían, profesor, ¿qué es esto que hablan estos personajes judíos que entendemos más o menos algunas palabras aquí y allí, alguna palabra en inglés, un acento raro, ¿qué es esto? Y yo les decía, bueno, esto se llama yiddish y lo entendéis porque el yiddish es un idioma germánico. Y vosotros sois estudiantes de alemán y por lo tanto vais a entender algo de ello. Y entonces, bueno, monté este curso de introducción a la lengua, la literatura y la cultura yiddish, utilizando una asignatura del grado anterior que se llamaba Otras literaturas germánicas, que desgraciadamente ha desaparecido y por tanto no se podrá montar nunca más algo así. Y para mi sorpresa, pues tuve muchos alumnos y de muchos países. Tuve alumnos de Francia, de Alemania, de Marruecos, por supuesto españoles. Y entonces utilicé ese curso para crear un espacio donde enseñar una rama de la germanidad, lo germano-judío, que muchas veces pasa de soslayo en los estudios alemanes, y yo tuve la oportunidad de introducir a este mundo a muchísima gente, ¿vale? Que así lo quiso. Entonces, comentarles un poco qué es el yiddish. Como les decía, el yiddish es un idioma germánico hablado por comunidades jasídicas hoy en día, pero no solo a lo largo de la historia ha sido hablado por comunidades jasídicas o jaredíes. Yiddish también se denominaba Yiddish Deutsch, que significa judeo alemán. También en ocasiones ha sido utilizado el vocablo jargon en francés, jerga, aunque este es un vocablo que lo utilizaban la inteligencia judía occidental, ¿no? La jerga, como con cierto cariz peyorativo, aunque no siempre. De hecho, el propio Kafka, por ejemplo, ahora que hablábamos de Kafka, tenía una posición bastante favorable al yiddish y utilizaba el término jargon porque era el término que se utilizaba en la época, ¿no? Es un idioma escrito en caracteres hebreos, pero puede ser transliterable, ¿no? Se puede pasar a caracteres latinos y trabajar con él. Y es una lengua vulnerable dentro de la categorización de la UNESCO. Voy a comentarles un poco los orígenes del yiddish. Hay 2 teorías, una es mucho más plausible, mucho más defendida, la otra puede ser como una escisión de la primera, ahora les comento. Esta primera sería la hipótesis del Rin. Tenemos que entender que hasta el siglo IX hubo diferentes migraciones de poblaciones judías desde Israel a diferentes partes de
de Europa. Una de estas zonas fue el sur de Francia o el norte de Italia, y aquí estas comunidades judías hablaban algo que se denomina loés, que tiene una base romance en el italiano y el francés antiguo, con un componente hebreo-arameo bastante potente. ¿Por qué un componente hebreo-arameo? Por supuesto, el hebreo es la lengua del judaísmo, la lengua vernácula, incluso hasta el siglo II después de Cristo, sigue siendo lengua vernácula en partes de Judea. Como saben, a partir del 6 antes de la era común, es cierto que empieza a decaer el uso del hebreo a favor del arameo en las zonas de Samaria, ¿no?, y Galilea. Y entonces estas comunidades judías, dependiendo de cuándo emigraran, podrían haber sido hablantes nativos o tendrían como vernácula la lengua aramea, a pesar de que el hebreo era una lengua que obviamente estaba presente en el ritual judío, ¿no? Entonces, este componente hebreo-arameo, que yo suelo aglutinar en componente hebreo-arameo, hay autores que hablan del componente semítico, aunque yo creo que eso es un componente todavía mucho más amplio, ¿no? Prefiero hablar del hebreo y el arameo porque a veces es que ni siquiera se sabe muy bien cuál es cuál en esta época. Pues era uno de los componentes base de este loés, ¿vale?, de este idioma hablado por estas comunidades, como les digo, del sur de Francia y del norte de Italia. Entre el siglo IX y X empezamos a ver las primeras migraciones de comunidades judías a la zona de Renania, ¿vale?, al occidente de Alemania. Y aquí las comunidades judías entran en contacto por primera vez con dialectos germánicos de esta zona. Estos dialectos van a ser la base casi gramatical y léxica donde se va a verter el resto de componentes. El componente romance, que es un poco más complejo de diferenciar, y, por supuesto, el componente hebreo-arameo. Esta sería la primera teoría. Hay otra teoría, la teoría del Danubio, que dice que el yiddish, este proto-yiddish, nacería en las comunidades judías de Austria y de Baviera. Y esto básicamente se dice porque incluso hoy en día hay grandes paralelismos entre las palabras que se usan en yiddish y las palabras que se usan en estos dialectos. Luego tengo un ejemplo que les daré. No obstante, es cierto que entre el 1100 y el 1250 las comunidades que estaban asentadas en Renania empiezan a migrar a zonas del Meno, del Danubio superior, del Rin, y aquí sí que entran en contacto con dialectos germánicos como el alemánico, el fráncico, el bávaro, y aquí es lo que se entiende que ocurre la teoría del reemplazo, ¿no?, donde las comunidades judías empiezan a desechar ciertas palabras de los dialectos germánicos de Renania para coger otras palabras de estos dialectos, del alemánico, del bávaro y demás. Y aquí sí que pudo haber, ¿no?, pudieron haberse introducido palabras de este tipo de dialectos de esta zona, ¿vale? Entre 1250 y 1500 les voy a dar una perspectiva diacrónica del yiddish, luego volveremos a algunos puntos en concreto que me parecen importantes. Entre el 1250 y el 1500 pasan dos cosas muy importantes en el yiddish. La primera es que tenemos el primer escrito en yiddish, que es una frase escrita en un mahzor, en un libro de rezos. Obviamente el libro de rezos dentro del judaísmo está escrito en hebreo, pero ahí hay una frase escrita en yiddish. Y esa es la primera vez que se escribe. Esto es en 1272, lo vamos a leer luego. Y luego otra cosa muy, muy importante es que durante este periodo las comunidades ashkenazíes migran al este de Europa. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque ya para siempre el mundo ashkenazí va a estar marcado por este componente eslavo, ya no solo a nivel lingüístico, sino también a nivel cultural. Las grandes marcas, ¿no?, los grandes detalles que se conocen del mundo ashkenazí hoy en día provienen de este contexto eslavo, ¿no? Y aquí ocurre una cosa muy, muy importante, y es que se dice que en esta época fue cuando se cristalizó la pronunciación ashkenazí del hebreo. Como saben, supongo que algunos, el hebreo sfaradí y el ivrit, el hebreo moderno, se pronuncian de una manera y el hebreo ashkenazí se pronuncia de otra. Se dice que fue en esta época, aunque hay teorías que dicen que, bueno, que hasta el hebreo yemenita tiene, en fin, se pueden trazar paralelismos entre el hebreo yemenita y el ashkenazí, pero se supone que es en este momento, después del contacto con lo germánico y después del contacto con lo eslavo, donde se solidifica una manera de pronunciar el hebreo muy particular, ¿vale? No el yiddish, el hebreo. Entre el 1500 y el 1750 ya podemos hablar de dos tipos de yiddish. La parte verde,
también sería el yiddish del oeste, en Alemania, en Chequia, es decir, el yiddish hablado o en zonas de habla alemana o en zonas de hegemonía cultural alemana, como pueden ser Praga, Chequia, ¿no? Entonces, este yiddish del oeste va a estar mucho más ligado a su origen germánico y va a ir poco a poco a dejar de usarse, en detrimento del alemán. En el este ocurre un florecer del yiddish. Aquí es donde verdaderamente el yiddish empieza a florecer. Y encontramos tres grandes divisiones del yiddish. El litvish, el yiddish del norte, de Lituania, que es actualmente el estándar, por cierto, porque es donde estaban las mejores yeshivas y demás. El polish, el polaco, y el ucrainish, ¿vale? Y el ucraniano. Estos son los tres grandes subdialectos, vamos a decir, del yiddish. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX se flexibilizan las restricciones en la Rusia zarista y esto hace que empiece a florecer la literatura y la prensa en yiddish. Y este periodo nos deja a los mejores literatos que se conocen en yiddish, a Sholem Aleichem, a Peretz, posteriormente a Bashevis, que fue premio Nobel de literatura. ¿Qué ocurre al final del siglo XIX y principios del XX? Bueno, ya en esta época los pogromi en la Rusia zarista eran insoportables, el caso Dreyfus, ¿no? Las olas de antisemitismo hacen que muchas comunidades judías empiecen a emigrar a Norteamérica y a Sudamérica y algunas también a Israel. Por supuesto, después del Holocausto, bueno, más de 5 millones de hablantes de yiddish fueron asesinados y, por lo tanto, la salud, digamos, del idioma cayó completamente en picado, ¿no? Si podíamos hablar de unos 11 millones de hablantes antes del Holocausto, hoy en día podemos hablar de dos grandes comunidades que serían en Israel en torno a los 200-250.000 hablantes de yiddish, aunque también es complicado, estos son cifras muy positivas porque ¿qué es un hablante de yiddish? El que lo entiende y lo puede hablar pero prefiere hablar hebreo, es un poco complicado, ¿no? Pero se entiende que entre 200 y 250.000 hablantes de yiddish existen hoy en día en el Estado de Israel. 200-250.000 habría en Norteamérica, en las comunidades norteamericanas, y unos 100.000 estarían divididos en diferentes partes del mundo, ¿no? Principalmente en Europa y algunos en Sudamérica. Aquí en Europa, pues grandes comunidades, o comunidades medias de hablantes, en Amberes, por ejemplo, en Bélgica, en Suiza, en Londres, hay ciertas comunidades de hablantes y están muy ligadas al mundo hasídico, ¿vale? Me gustaría volver al siglo XVIII y XIX porque aquí, y la finalidad de mostrar esto, el telos, es pedagógico un poco, ¿no? Crear este diagrama de Venn porque creo que ejemplifica muy bien la pluralidad de posiciones judías con respecto a las lenguas y a las cosmovisiones que había detrás de hablar una lengua. En muchos casos, hablar una lengua es casi que un statement, ¿no? Casi, ¿no? En el mundo del yiddish tenemos, por supuesto, los hasídicos, como ya les he comentado, hablantes nativos de yiddish, también los misnagdim eran hablantes nativos de yiddish y tenían sus disputas, vamos a decir hasídicos, a englobarlos todos en hasídicos o jaredíes. Ellos eran hablantes nativos de yiddish, pero obviamente estudiaban hebreo. El hebreo era la lengua de la Torá, por supuesto el arameo la lengua del Bafli, ¿no? Del Talmud, pero el hebreo no era la lengua a la que tú vas al mercado a pedir un kilo de tomates. O sea, es desde el prisma hasídico, el hebreo es la tatelosh, la loshen kodesh, ¿no? La lengua sagrada. Por lo tanto, tú, para las cosas mundanas, usas el yiddish. Obviamente no vas a usar el hebreo, ¿no? Esa era la posición para con el hebreo. También de este vector del yiddish tiraban los bundistas. Los bundistas fueron una unión de trabajadores, era la Allgemeiner Jiddischer Arbeiterbund, era una unión de trabajadores, una suerte de sindicato, vamos a decir, de trabajadores en Lituania, en Rusia, en Polonia, que abogaban por un espacio judío dentro de un ideal socialista, ¿vale? Y por lo tanto eran autores seculares o ateos, autores que no tenían mucho interés en la religión y autores que aspiraban, digamos, a una sociedad, como les digo, socialista. Por lo tanto, el hebreo no era una lengua a la que ellos apelaran, a pesar de que sí que estaba trufado su yiddish, ¿no? de elementos del hebreo. Por otro lado, tenemos a los asimilacionistas en Alemania, que todos conocemos, ¿no? Conversos al cristianismo, que pretendían olvidar su judeidad, adentrarse, ¿no? en el ideal de Bildung alemán, ¿no? Se me ocurre Heinrich Heine, ¿no? Alguno de estos, aunque él era bastante irónico incluso con su conversión, ¿no? Este es otro tema. Pero bueno, asimilacionistas, ¿no? que veían al yiddish como una lengua de shtetl, de gueto, ¿no? De gente
Cateta del Este, ¿no? Porque ellos eran los occidentales que estaban en Alemania, ¿no? Y ellos hablaban alemán. No obstante, aquí surge, a finales del siglo XVIII, surge la denominada Haskalah, ¿no? La ilustración judía, siendo Moses Mendelssohn el padre de ello, ¿no? Moses Mendelssohn era un hablante de yiddish que salió del gueto y interpeló, digamos, a sus coetáneos alemanes y se introdujo en los debates filosóficos y morales de la época en alemán. Entonces él defendía el uso del alemán como lengua de acceso a la cultura y, por supuesto, evitar el yiddish, porque el yiddish era la lengua del shtetl, de donde él venía, ¿no? Donde no se podía hablar nada, no se podía interpelar a los alemanes, ¿no? Y él, de hecho, hablaba con Kant. De hecho, Mendelssohn escribió antes el famoso Was ist die Aufklärung, que es la ilustración de Kant, que luego se hizo famosa la de Kant. Mendelssohn escribió antes al respecto, ¿no? O sea, que era una persona que estaba dispuesta a entrar en el debate de la época, en el debate filosófico de la época. Posteriormente, siguiendo esta empresa mendelssohniana, surgió la denominada Wissenschaft des Judentums, ¿no? La ciencia del judaísmo, ¿no? Con Gans, Zuntz, Moser, y ellos apelaban también a encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad, siendo la tradición judía y la modernidad alemana, ¿no? Entonces ellos, por supuesto, abogaban por el uso del alemán como la lengua de acceso a la cultura, abogaban por el uso del hebreo como la lengua de acceso a la tradición judía y la lengua en la que se había escrito pues, el libro más importante de la cultura occidental que apelaba a unir a cristianos y a judíos, como quería Mendelssohn, que es la Torá. Y por lo tanto, tanto el hebreo como el alemán están bien vistos, pero el yiddish no, en el oeste no, porque era todavía esa idea de que no, el yiddish es de gueto. ¿Qué le pasaba a los ilustrados del este? Pues los ilustrados del este solo eran capaces de comunicarse con todos los judíos de esta zona en yiddish. Y por lo tanto, curiosamente, el yiddish se convirtió en la lengua de acceso a la cultura ilustrada en el este de Europa, a pesar de que estaba siendo denostada en el oeste, ¿no? Entonces, los maskilim, los ilustrados del este, tenían una posición muy intermedia en todo. El yiddish lo hablaban de manera vernácula, lo usaban estratégicamente. El alemán, obviamente, lo respetaban, incluso a veces lo usaban, porque ahí es donde se estaban produciendo los debates filosóficos de la época, y el hebreo, por supuesto, era la lengua de la tradición judía y había que estudiarla. No obstante, ninguno hablaba esta lengua de manera vernácula. Y aquí surge el vector del hebreo, representado por los sionistas. A finales del siglo XIX el sionismo político estaba pendiente de otras cosas, pero el sionismo cultural estaba bastante pendiente de una posible resurrección del hebreo hablado, porque hasta ahora el hebreo no se hablaba. Desde el siglo II, después de la era común, no se hablaba el hebreo. Obviamente se había escrito en hebreo, poesía, libros, en época medieval, moderno temprana, pero no se hablaba de manera vernácula. Y finalmente el empeño sionista funcionó porque hoy en día es el idioma nativo de millones de judíos en todo el mundo, unos 6 millones, vamos a decir, bilingües unos 9, y por lo tanto, pues estos eran los diferentes. He creado este diagrama de Venn para que vean, ¿no?, la pluralidad de posiciones con respecto a estos idiomas que en estos siglos pues, estaban ahí peleando por poder, digamos, ¿no? Ok, ¿cómo enseñaba yo a mis alumnos yiddish? Bueno, yo les llevaba textos, por supuesto con caracteres hebreos, y utilizaba una lógica cromática. Las palabras de origen germánico las pintaba en negro, las palabras de origen hebreo en azul, y las palabras de origen eslavo las pintaba en verde. Les voy a enseñar ahora esa primera frase que les dije, ¿no?, que es el primer escrito en yiddish, en 1272. Esto está escrito en el Mahzor de Worms, ¿no?, que es este libro de rezos, un libro precioso, escrito en Renania en 1272, y que fue usado durante siglos por los Hazanim, ¿no?, por los cantores de la Tfilá, ¿no?, del rezo. Y que sirve además para saber cómo vocalizaban, porque era una vocalización muy, muy interesante. Aquí, si se fijan, al principio de este poema, te pone Da'ato, este es el poema de Musaf, que se lee después de leer la Torah el primer día de Pesaj, de la Pascua. Pues si se fijan, aquí, en el borde de estas letras en hebreo, ven que hay unas letras en rojito. ¿Lo ven? Bueno, pues aquí está. Esto dice así: Gut Tag
im Betage, zwei dies Machser in Beise Knesses trage. ¿Alguien habla alemán? Tú hablas alemán, ¿no? ¿Algo entiendes sin leer la traducción en alemán? Guten Tag, buen día. Im es el dativo del masculino, a él, ¿ya? Betage es un verbo precioso, betagen, como bescheinen casi, ¿no? Como que ilumine, ¿no? Hoy en día sería en alemán como bescheinen, que ilumine aquel, ¿no? Un buen día ilumine aquel. Zweir, al que, aquel que. Dis Machser, que este Machser, que este Machzor, que este libro de rezos. En Beis Knesses, ¿no? En la sinagoga, trage, porte, ¿no? Traiga consigo. Que tenga un buen día, que un buen día ilumine a aquel que lleve este Machzor, este libro de rezos a la sinagoga. Ok, entonces vemos aquí que tenemos negro y azul. Por lo tanto, ¿ha pasado el yiddish por el mundo eslavo? No, este es un yiddish muy, muy germánico, con un gran componente germánico y con sus palabritas, ¿no? Trufado de palabras importantes en hebreo, en este caso conectadas con el judaísmo. ¿Por qué he transliterado de diferentes colores? Esto ya sería punto positivo. ¿Por qué he transliterado de diferentes colores? Igual Cristóbal sabe por qué lo he hecho. En diferentes colores las palabras en hebreo. Una pone machzor y otra pone machzer. Machzer. ¿Viste? Oriental y occidental. Bueno, uno es el hebreo sfaradí. Hebreo sefardí. ¿Qué pasa? Que el hebreo del yiddish no es el hebreo sfaradí. Os decía antes, ¿no? que el mundo sfaradí y el mundo ashkenazi leen el hebreo de diferente manera. Hoy en día ya esto es diferente, porque después de 1948 el hebreo que se estudia es más el hebreo moderno, incluso la pronunciación moderna. Entonces el hebreo ashkenazi está como cristalizado en las comunidades hasídicas, ¿no? Pero las comunidades ashkenazíes hoy en día ya no pronuncian, la mayoría de ellas no pronuncian el hebreo de manera ashkenazi, ¿vale? Aquí está la pronunciación sefardí, que como ven es aguda, ¿no? Machzor, machzor. El yiddish tiende a hacer, el hebreo ashkenazi tiende a usar palabras llanas. Entonces ya no es machzor, sino machzer. Machzer. ¿Qué ha pasado con la vocal átona? Que ha caído, se ha debilitado. Y ahora es una shva. ¿Vale? Y de machzor pasa a machzer. Lo mismo con Beit HaKnesset, que es sinagoga. Aquí tenemos la tav. La tav, esto es un gran debate. La tav, cuando tiene puntito dagesh, se pronuncia en ashkenazi como T, y cuando no tiene dagesh, se pronuncia como sa. Por ejemplo, palabras que seguramente conozcan. Shabbat. En ashkenazi es Shabbos. Shabbat, Shabbos. ¿Por qué? Porque la tav esa sin dagesh se pronuncia como una S. Entonces, Beit HaKnesset pasa a ser Beis HaKnesses. ¿Vale? De acuerdo. Pues como ven, este es un yiddish muy germánico todavía. Les quiero enseñar, y ya con esto acabo, un ejemplo de una canción. Esta es una canción de las hermanas Berry, que se llamaban Bagelman, pero se cambiaron el apellido, que cantaban en los 50, 60, 70 en Estados Unidos. Ellas provenían de una familia ashkenazí del este de Europa, pero hicieron su carrera musical en Norteamérica mezclando jazz con música tradicional yiddish, ¿no? Hoy en día hay unas chicas en redes muy conocidas que a mis alumnos les gustaba mucho, que son las Schwesters, que imitan un poco este modelo de dos hermanas haciendo melodías y demás, ¿no? Entonces les voy a poner la canción para que escuchen cómo suena. Si habla alguien alemán entenderá. Más klezmer, ¿no? Wir singen kinderlacher Seimer zusammen, an Negendler Freilichen mit Wetterlach was Gramen. Die Mame kocht a Lokschensuppe mit Kasche in mit Knädlach. Kind der Jott mit Bieren, wenn wir spielen, sich in Dreidlach. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom.
Entonces, ¿qué vemos? Voy a bajarlo un poco. ¿Qué vemos aquí? Ya solo a nivel estético. Vemos mucho negro, por lo tanto, mucho germánico, la base indiscutible del yiddish. ¿Qué pongo en negro? Palabras que vienen de diferentes dialectos germánicos, es decir, palabras que un nativo de alemán podría entender. Si es del sur lo entendería mejor, si es de esa zona mejor todavía, ¿no? ¿Vemos palabras en azul? Sí, vemos palabras en hebreo. ¿Vemos palabras en verde? Jmare, nube, lokshen, kashe, ¿vale? Son palabras que vienen de ese mundo. Palabras en hebreo. Esta es muy interesante. ¿Qué pone aquí, Cristóbal? Te lo pongo... Te lo bajo esto un poco, ¿vale? ¿Qué es esto? Nigun. ¿Qué es nigun? Nigun en hebreo es una canción. A veces es como una ejaculatoria, una canción sin letra, ¿no? Nigun. ¿Cómo se lee en Ashkenazi? Ya no es aguda, ahora es llana. Nigen. Y ahora pones nigendel. Del, Bettina, ¿qué es del? Es el sufijo diminutivo de zonas del sur de Alemania, ¿no? De Austria, Baviera. Entonces, nigendel es una cancioncita. Y ahí tienes la palabra en hebreo con pronunciación ashkenazi, nigen, y del, que es la terminación germánica de los dialectos del sur. Bueno, pues eso a nivel morfológico es lo que hace el yiddish. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues esto es todo. Si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los puntos que haya tratado, estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier comentario. Gracias. Sí, es que yo... verdad. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Cuando dices que los ilustrados escriben yiddish, Sí. ¿qué tipo de... qué temas se tratan? ¿Se trata algún tema filológico o es exclusivamente sobre el sionismo religioso? No, en absoluto. El mundo de la Skala, lo que hacía, al igual que los bundistas empezaron a traducir al yiddish obras importantes del marxismo, los maskilim del este empezaron a traducir al yiddish obras importantes del pensamiento alemán occidental. Entonces, mucho de ello era traducción de libros de la Ilustración o de ensayos sobre la Ilustración y comentarios al respecto. Y también obras importantes de la literatura occidental o ensayos que abogaban por esta idea de Bildung, ¿no? De poder amalgamar la tradición y la modernidad. Entonces, no tenía nada que... O sea, los ilustrados no tenían una visión religiosa ni sionista del mundo en absoluto, vamos. De hecho, ocurren antes que el sionismo, que sería casi un siglo más tarde. Pero principalmente son traducciones. Hay muchas traducciones y muchos ensayos y comentarios sobre las ideas de Occidente que están ocurriendo en Occidente. Sí, sobre todo muchas traducciones. También los bundistas tradujeron al yiddish pues, obras de Marx, de Engels, para que se leyeran en yiddish. Sí. Sí. La última palabra, Nimunden. Yeah. O sea, la palabra hebrea, pero el diminutivo... Sí, la palabra hebrea es nigun, Sí. pronunciada en Ashkenazi es nigen, y ahí le metes el morfema ligado, el sufijo, que hace que algo sea pequeñito, como el ito, ita. Vale. En las zonas del sur de Alemania se dice del. Entonces, de nigen, nigendel. Y Cancioncita. más larga, Nigun, pasa Sheba. Claro, pasa a shva la átona, ¿vale? Si es llana y la primera es una i, la segunda, aunque esté escrito con una u, y tú lo transliteres con u, la pronunciación siempre va a ser shva. Nigen, Shabbos, Yom Tov, ¿vale? Por eso muchas veces, por ejemplo, con la palabra Shabbat, puedes ver que se translitera como Shabbos o Shabbes, pero no es ni e ni o, es Shabbos, es una shva, ¿vale? A ver. Una pregunta más, comentario. Sí. Querría saber un poco el estado actual del yiddish, cuál es, en el sentido de qué se hace en yiddish y quién lo hace. Porque Vale. hemos hablado de solo entre estas pequeñas comunidades
se pueden comunicar o...? Sí, hoy en día es el idioma que usan sobre todo las comunidades hasídicas. Fuera de la comunidad hasídica es muy difícil encontrar un nativo de yiddish, ¿vale? El yiddish es la lengua vehicular en las yeshivas hasídicas. O sea, tú enseñas sobre hebreo en yiddish. Es un idioma de música también. Hay mucha música, hay toda una escena musical hasídica que incluso mezcla tecno y demás. Es muy interesante, ¿vale? Y luego hay mucho escrito en prensa, libros, todo relacionado sobre todo con el mundo religioso, ¿no? De conductas, ¿no? Comentarios, ¿no? De halágicos o lo que sea. Pero claro, al ser comunidades hasídicas, todo pivota en torno un poco a la frumkeit, a la observancia, ¿vale? Y lo que hay un poco más lúdico es pues música, que también es de corte religioso, obviamente, ¿vale? Y como lengua vehicular, pues de todos los nativos hasídicos. Por ejemplo, Mea Shearim en Jerusalén, en Bnei Brak ya no tanto, porque en Bnei Brak ya los hasídicos empiezan en esa zona, ya son más jaredíes, menos hasídicos, empiezan a hablar más hebreo. Y, por ejemplo, en Mea Shearim en Jerusalén sí que todavía se habla yiddish. También hay mucho europeo, mucho norteamericano, y sí que se puede hablar yiddish. O sea, es lengua vehicular en Mea Shearim, por ejemplo. Y puedes pedir 1 kilo de tomates en yiddish. O sea, Pensaba que eso se ve muy bien en la serie esta, no sé cómo, no me acuerdo cómo se... Shtisel, dices. Shtisel, ¿no? Bueno, Shtisel se ve muy bien porque además es generacional. O sea, él habla con su madre en yiddish, pero con sus hijos en hebreo. Porque ya es el nuevo idioma, ¿no? Y luego ellos, la tercera generación entre ellos, hablan en yiddish cuando no quieren que los hijos se enteren. Por lo tanto, los hijos ya no hablan nada de yiddish. Ya están dentro de... Y ellos viven en Jerusalén. Están dentro de la escena lingüística del hebreo. Claro, ese es el problema. También la fonética cambia mucho del yiddish en Israel. Ya la R, por ejemplo, la típica R vibrante del yiddish, se pierde en Israel y se adhieren a la R uvular, se dice, ¿no? La Ga, que es un poco más suave que la alemana. Y la R típica del yiddish, pues en Norteamérica todavía sí se mantiene. Sí, sí, a nivel fonético también. Una pregunta. El yiddish entonces, que se está hablando ahora, ¿no? Hoy día, ¿tiene esta mezcla? Es decir, hebreo, ha dicho, ¿no? Es germánico, lenguas... Germánica y eslavo. Y eslavo. Y más. Ahora más, porque el yiddish que se habla en Israel está muy influenciado por el hebreo moderno. Y el yiddish que se habla en Norteamérica está muy influenciado por el inglés. Y el yiddish que se habla en Sudamérica, influenciado por el español. Entonces hay siempre componentes, ¿no? Es una lengua lífera, ¿no? Es una lengua que mete las palabras y las saca y juega con ellas. No es un criollo, pero tiene un poco esa dinámica, ¿no? De meter y sacar las palabras y usarlas a su antojo. Yo tenía esta curiosidad porque yo vengo de Rumanía y yo Sí. sé que Sí. hay hablantes Sí. de yiddish, Sí. incluso uno de los ganadores del premio Nobel, que es de origen rumano, Sí. no me acuerdo ahora Bashevis, muy bien, él y, no sé, me acuerdo con W, me lo voy, del apellido no me viene, Sí. pero sé que es de origen, bueno, hebreo rumano. Sí. Y escribió en yiddish. Sí. Y yo me preguntaba si él, por vivir ahí en Rumanía, como estamos rodeados de eslavos, habrá hablado un yiddish más influenciado, mucho más influenciado por el eslavo. Sí, es lo que les decía, ¿no? Que en cada zona de influencia había diferentes, ¿no? O sea, en cada zona donde se hablaba yiddish influenciaban diferentes lenguas, ¿no? Bashevis no, Bashevis era más arriba, era polaco, ¿vale? Pero obviamente luego, como eran comunidades tan cerradas en el sentido de que interactuaban mucho entre ellos, como que había negociaciones de palabras que se usaban para poder comprenderse. Entonces a lo mejor sí que entraba una palabra por un lugar y se cristalizaba en toda la comunidad de hablantes, o en unas se decía una palabra, en otras otra. Pero claro, sí, ¿no? En Rumanía había Entonces, muchos hablantes. Y la última, ya termino. Entonces, en Rumanía, por ejemplo, yo sé que había judíos y hay muchos, bueno, ya mucho menos que antes de la Segunda Guerra Mundial, pero entonces se hablaba hebreo e yiddish igual, o solamente yiddish. Hebreo no se hablaba de manera vernácula, el hebreo se estudiaba, pero sí que había un componente hebreo en el yiddish, sobre todo dependiendo del tema. Si hablas de cuestiones religiosas, pues va a haber mucho préstamo de palabras hebreas.
Si hablas de cosas de por ejemplo, canciones o poemas que pivotan en torno a... Esta canción, por ejemplo, pivota en torno a cosas de comida. Entonces, las palabras de comida pueden ser muchas que vienen del ucraniano, del polaco, porque es el contacto con la comunidad de allí. Entonces, esas palabras llegan por ese campo. Por supuesto, de la religión no van a llegar de lo eslavo, porque la religión viene de lo hebreo. Entonces, sí que se pueden diferenciar estratos, ¿no? De cierto tipo de léxico viene de un sitio y cierto tipo de léxico viene de otro. Pues todo lo religioso viene del hebreo. Cuestiones más banales, la comida, los lugares, algunos adjetivos, por ejemplo, sí que pueden venir de idiomas eslavos. ¿Algún comentario más? Me llama la atención porque la R, Sí, yiddish original, no sé cómo se dice, original. no es la francesa, digamos, ¿no? A ver, en el yiddish del oeste sí, o sea, el yiddish también en Alemania las R's han cambiado y han evolucionado, ¿no? Entonces se puede hablar de diferentes tipos de R a lo largo del tiempo. Hoy en día es muy difícil saber exactamente cuál es la R, por ejemplo, en 1200, la que se usaba, por comparar con los idiomas germánicos, donde también puedes tener alguna idea, pues de, bueno, pues es esta, que es un poco más alveolar o lo que sea. Hoy en día se escuchan dos tipos de R, digamos, si te interesa el tema, porque las R's y las S son siempre fonemas interesantes. En Israel el yiddish se habla con la R del hebreo, que es una R más parecida a la alemana, francesa, un poquito más débil, y en Norteamérica con la R vibrante simple, ¿no? Se llama. La R como la R castellana. Pero por influencia del hebreo moderno, ¿no? Del hebreo moderno la R sí, sí, sí. ¿Y de dónde viene esa R francesa? Es que los primeros hablantes de hebreo, a pesar de que querían adherirse a un hebreo sfagadí, eran ashkenazíes. Entonces, fonéticamente, el hebreo moderno sigue una vocalización sfagadí, pero con una pronunciación un poquito más europea. Por ejemplo, han caído la Ain, ¿no? Esta Ain no se dice. Sí que hay judíos mizrajíes, que son judíos de países árabes, que siempre han dicho la Ain. Pero un ashkenazi en Israel no sabe decir la Ain, lo dice como Aleph, ¿no? Sin la Ain. Entonces hay los yemenitas, por ejemplo, son los que mantienen más fonemas del hebreo antiguo. Entonces cuando escuchas a un yemenita hablar hebreo tiene sonidos súper semíticos y preciosos, pero el mundo ashkenazi no mantuvo todos esos fonemas. Y hoy en día pues está ya a caballo entre una pronunciación ashkenazi y una pronunciación sfagadí. Sí hay gente que hace Ain y ese tipo de sonidos a veces, ¿no? Pero se pierde por lo general. Entonces sí, fonéticamente ha perdido mucho el hebreo moderno, desgraciadamente. La acentuación no la esfagadí. Y la acentuación que sigue la acentuación sfagadí, sí. Sí, sí. En ese sentido sí, la vocalización y la acentuación es sfagadí, hebrea moderna. Muy bien, muchas gracias. Algo muy breve. Decías que de la vitalidad, ¿no? que es una lengua que está considerada en peligro. ¿Se está transmitiendo a las nuevas generaciones? Has dicho que en Israel, por ejemplo, se está cambiando al hebreo, en algún sitio donde esté viva. El problema del yiddish en Israel es que hay una lengua judía al lado, muy hablada, que es el hebreo, y las comunidades hasídicas, jaredíes, interactúan mucho más con otros israelíes que hablan hebreo. Algo diferente ocurre, por ejemplo, si te vas a Crown Heights, ¿no? Si te vas a Nueva York, y ahí las comunidades son mucho más endogámicas y a lo mejor mantienes mucho más el yiddish solo allí, incluso el inglés que hablan es bastante extraño, ¿vale? A lo mejor el que sale tiene que volver a aprender inglés de verdad porque no lo habla bien. En Israel hay mucha más interacción, entonces es imposible encontrarse un hablante de yiddish en Israel que no hable hebreo. Pero sí te puedes encontrar un hablante de yiddish en Crown Heights o en Borough Park que no hable bien inglés o que lo hable un poco macarrónicamente, porque es más endogámico, ¿vale? Pero en Israel hay mucha más movilidad, hay mucho más diálogo ya. Entonces son diferentes mentalidades incluso ya. ¿Pero se está pasando a los niños? Sí, sí, pasa. Lo que pasa que es eso, que a lo mejor los niños entre ellos van a hablar yiddish. Pues a lo mejor sí, o hablan con los padres en yiddish y entre ellos en hebreo. Yo eso lo he visto mucho. Pero ya la siguiente generación igual, por ejemplo, lo que decía en Bnei Brak, es que el yiddish no se habla ya apenas. Todos tienen abuelos que hablaban yiddish, pero ellos ya hablan hebreo. Entonces no hablan nada de yiddish. Pero en Mea Shearim sí te encuentras a hablantes de yiddish nativos, de muchas edades. Ya de mi generación, bilingües, completamente.
o más hablantes de hebreo que de yiddish. Muy bien. ¿Algún comentario más? Tiempo es oro. Muchas gracias. Muy bien, Un pues aplauso, muchas por gracias. favor.